Profesora, ¿de verdad existe un país donde podáis confiar en todos, sin dudar? La voz de Leila, una de mis alumnas de 17 años, temblaba ligeramente mientras me hacía esa pregunta, una pregunta que resonaría en mi interior durante mucho tiempo. Llevo 20 años dedicada a la educación internacional, pero jamás había presenciado una transformación tan profunda en la visión del mundo de un grupo de jóvenes, y en un lapso tan increíblemente corto. Déjenme ponerlos en contexto. 25 de los estudiantes más brillantes de Sudáfrica, alumnos de una prestigiosa escuela privada con más de 130 años de historia, se dirigían a un curso de verano en la Universidad de Auckland, en Nueva Zelanda. Sin embargo, el destino, en la forma de unas inundaciones catastróficas, tenía otros planes. Nuestro avión fue desviado de emergencia y aterrizamos en un lugar que para la mayoría de ellos no era más que un nombre en un mapa, Santiago de Chile. Lo que sucedió en las siguientes 48 horas fue, sencillamente, un milagro. Estos jóvenes, cuyos abuelos vivieron la brutalidad del apartheid, cuyos padres crecieron en una sociedad marcada por la desconfianza, vieron su percepción de la humanidad completamente alterada. ¿Por qué no podían contener las lágrimas en las calles de Valparaíso? ¿Qué fue lo que vieron en la eficiencia silenciosa de un hospital público en Santiago? James, un muchacho de 16 años, lo resumiría más tarde para un periodista en Ciudad del Cabo con una frase que sacudió a nuestra comunidad: en ese país, la bondad de la gente es algo que se da por hecho, como el aire que respiras. Les contaré la historia de esas 48 horas, el testimonio de lo que yo, Elizabeth, una profesora sudafricana con 2 décadas de experiencia, presencié con mis propios ojos. Mi nombre es Elizabeth, y durante los últimos 20 años he tenido el privilegio de enseñar inglés y literatura en el St. Andrews College de Ciudad del Cabo. He recorrido el mundo, he observado sistemas educativos en decenas de países, pero el recuerdo de aquella primavera, de aquel aterrizaje inesperado en el Aeropuerto Internacional Arturo Merino Benítez, está grabado en mi memoria como el momento más conmovedor de toda mi carrera. El grupo que lideraba no era uno cualquiera. Eran la élite de la élite, 25 estudiantes de entre 16 y 18 años, provenientes de las familias más influyentes de Sudáfrica. La hija de un juez del Tribunal Supremo, el hijo de un rector universitario, los herederos de grandes conglomerados empresariales. Eran, sin duda, los futuros líderes de nuestra nación. El equipo de profesores que los acompañábamos también estaba a la altura, encabezados por nuestro director, el señor Robert Sinclair. Todos éramos doctores o magísteres en nuestras respectivas áreas. El viaje a Nueva Zelanda tenía un propósito claro: sumergirse en el avanzado sistema educativo de un país del hemisferio sur, expandir sus horizontes y prepararlos para un liderazgo global. El plan era sencillo: 10 días en Auckland, asistiendo a cursos universitarios, y luego de vuelta a Ciudad del Cabo. Pero entonces, la naturaleza se impuso. La isla norte de Nueva Zelanda fue azotada por la peor inundación en un siglo. El aeropuerto de Auckland, nuestro destino, quedó inoperativo. La noticia cayó como una bomba en la cabina del avión. El pánico inicial de los chicos fue palpable. ¿Un desvío? ¿A Chile? Su conocimiento del país era vago, una mezcla de clichés sobre vinos, terremotos y la lejana Patagonia. Algunos, con la sombra de nuestra propia historia a cuestas, susurraban con temor si en un país latinoamericano serían bien recibidos, si el color de su piel sería un problema. Esa ansiedad, aunque infundada, era una herida profunda y comprensible. El propio director Sinclair estaba visiblemente preocupado. Un cambio de itinerario tan drástico sería una pesadilla logística y diplomática. Explicárselo a los padres de estos chicos, acostumbrados a la perfección y a la seguridad, requería un tacto exquisito. Sin embargo, a medida que nuestro avión descendía sobre la cordillera de los Andes, algo empezó a cambiar. La majestuosidad de los picos nevados, recortados contra un cielo de un azul intenso que nunca habíamos visto, silenció la cabina. Era una bienvenida imponente, casi espiritual. La comunicación con la aerolínea fue el primer indicio de que nuestras preocupaciones eran infundadas. La voz al otro lado del intercomunicador era de una calma y una amabilidad asombrosas. Nos informaron que un equipo de apoyo especial ya estaba preparado para recibir a nuestro grupo de estudiantes. Había personal multilingüe esperando.
Este nivel de preparación era impensable para nosotros. En Ciudad del Cabo, una situación así se habría manejado con el mínimo indispensable. Aquí, en Santiago, parecía que nos hubieran estado esperando. El aterrizaje fue de una suavidad impecable. La comunicación con la torre de control, precisa y eficiente. Los movimientos en tierra, guiados por vehículos que parecían coreografiados, se desarrollaron con la fluidez de un vuelo regular. Pero la verdadera sorpresa, el verdadero comienzo de nuestra revelación, ocurrió al cruzar las puertas de la terminal. Lo que estaba a punto de suceder en las siguientes 48 horas no solo le sorprendería, iba a desmantelar y reconstruir por completo la visión del mundo de estos 25 jóvenes sudafricanos. En el instante en que pusimos un pie en la terminal del aeropuerto Arturo Merino Benítez, las expresiones de los estudiantes se transformaron. Eran más de las 10 de la noche, una hora en la que el aeropuerto de Ciudad del Cabo empieza a adormecerse, con servicios reducidos y un aire de cierre inminente. Pero aquí, todo bullía de vida. El suelo brillaba, pulido por un ejército de personal de limpieza que trabajaba con una diligencia silenciosa. Los mostradores de información estaban completamente atendidos, las tiendas abiertas, las cafeterías llenas de gente. Todo funcionaba con la precisión de un reloj suizo a plena luz del día. «¿De verdad este es un aeropuerto sudamericano, profe?», me susurró Leila, sus ojos abiertos de par en par. La sorpresa ante un servicio ininterrumpido de 24 horas era genuina. La asistencia para los trámites de inmigración fue algo que ninguno de nosotros olvidará. Lejos de mostrar pánico o desorganización ante la llegada repentina de un grupo numeroso de extranjeros, los funcionarios actuaron con una calma profesional que nos dejó atónitos. En cuestión de minutos, habilitaron un pasillo exclusivo para nuestro grupo y nos asignaron a un intérprete que hablaba un inglés perfecto, con un acento encantadoramente melódico. Lo más conmovedor fue su reacción al saber que éramos de Sudáfrica. No hubo ni un atisbo de vacilación, ni una mirada de sospecha. Al contrario, pareció que su amabilidad se redoblaba. Nuestros estudiantes, que habían aterrizado con la tensión de esperar un posible trato frío debido al color de su piel, empezaron a relajarse visiblemente. El intérprete, un joven llamado Matías, se tomó el tiempo de preguntar por las edades de los chicos, por su estado de ánimo, y nos ofreció un plan de apoyo detallado. Ni en nuestro propio aeropuerto en Ciudad del Cabo hubiésemos recibido un trato tan completo y humano, comentó el director Sinclair, maravillado. La paciencia con la que explicaban cada paso, hablando despacio para asegurarse de que los más jóvenes entendieran, no era solo profesionalismo, era una muestra de genuina empatía, un intento de calmar la ansiedad de un grupo de chicos varados lejos de casa. Los trámites fueron de una rapidez increíble. Esperábamos horas de papeleo y largas colas, pero todo fluyó con una eficiencia asombrosa. El personal nos ayudó a rellenar los formularios, eliminando cualquier barrera idiomática. Fueron más allá de su deber, se ofrecieron a contactar a nuestro hotel en Auckland para cancelar la reserva y nos proporcionaron una lista de hoteles en Santiago adecuados para grupos de estudiantes, con descripciones detalladas de las ventajas de cada uno, incluyendo la seguridad de los barrios y la cercanía al transporte público. «Oye, los funcionarios de acá son mucho más amables que los de Sudáfrica, ¿cachai?», dijo James, usando una palabra que acababa de aprender del intérprete. «En nuestro país, la burocracia a menudo crea una distancia, una frialdad». James, acostumbrado a esa rigidez, estaba descubriendo un nuevo tipo de servicio público, uno con corazón. En la zona de recogida de equipajes, la cadena de sorpresas continuó. Las maletas de los 25 estudiantes aparecieron en la cinta en menos de 20 minutos. Una enorme pantalla digital informaba en tiempo real del estado de cada vuelo, con una precisión milimétrica. Para nuestros chicos, acostumbrados a las frecuentes demoras y pérdidas de equipaje, esta eficiencia era casi un acto de magia. Al salir del aeropuerto, mientras esperábamos el autobús que la aerolínea había gestionado para nosotros, el director Sinclair se giró hacia mí y me dijo algo que se me quedó grabado: «Elizabeth, llevo 35 años viajando por los aeropuertos de todo el mundo. Jamás, y digo jamás, he visto una respuesta de emergencia tan perfecta. Este sistema está diseñado para que el usuario no sienta la más mínima ansiedad, incluso en medio de una crisis.
Es como si hubieran previsto hasta el último detalle. Estoy profundamente impresionado. En el autobús, escuchando las conversaciones emocionadas de los estudiantes, empecé a darme cuenta de que mi propia percepción de Chile, forjada a base de noticias y documentales, estaba a punto de cambiar. Poco podía imaginar en ese momento que las próximas 48 horas no solo serían una lección de vida para mis alumnos, sino también para mí. El primer impacto cultural verdadero comenzó en el trayecto hacia el hotel. Mientras el autobús se deslizaba por la costanera norte, la autopista nocturna que nos llevaba desde el aeropuerto hacia el corazón de Santiago, el paisaje urbano chileno demolió por completo las expectativas de los estudiantes. A ambos lados se extendía un océano de luces, un tapiz luminoso que delineaba una metrópolis vasta y ordenada. Todos tenían los rostros pegados a las ventanillas, en un silencio reverencial. Incluso en Johannesburgo es raro ver un desarrollo urbano de esta escala y con este orden, murmuró el director, admirado. Le impresionó especialmente cómo cada distrito parecía tener sus parques y áreas verdes sistemáticamente integrados, la forma en que las zonas residenciales y comerciales convivían en una armonía planificada. A medida que nos acercábamos a barrios como Providencia y Las Condes, un espectáculo aún más sorprendente se desplegó ante nosotros. Eran más de las 11 de la noche, pero las calles estaban vivas. Las terrazas de los restaurantes estaban llenas, las tiendas de conveniencia abiertas, y la gente paseaba con una tranquilidad pasmosa. Pero lo que realmente nos dejó sin aliento, lo que provocó un murmullo de incredulidad entre los estudiantes, fue ver a mujeres jóvenes caminando solas. Algunas con sus audífonos puestos, otras paseando a sus perros, otras simplemente regresando a casa. Una escena tan cotidiana, tan normal, pero que para nosotros era de otro planeta. En Sudáfrica, una mujer caminando sola por la noche es una imagen que pertenece al ámbito de la imprudencia temeraria. «Este país es de verdad seguro, ¿no?», susurró Leila, de 17 años. Su voz contenía una mezcla de asombro y una pizca de envidia. Al llegar al hotel, la cálida bienvenida continuó. El recepcionista no solo nos saludó en un inglés fluido, sino que, al enterarse de que éramos un grupo de estudiantes varados, activó un protocolo de hospitalidad que nos conmovió. A pesar de la hora, nos explicó pacientemente los horarios del desayuno, nos señaló las farmacias y tiendas de conveniencia cercanas en un mapa, y, comprendiendo nuestra situación, nos entregó guías turísticas de la ciudad. Para que aprovechen esta visita inesperada, dijo con una sonrisa genuina. No era la sonrisa ensayada del empleado de hotel, era una bienvenida sincera, la de alguien que se complace en recibir a un visitante. Y lo más importante, en ningún momento sentimos que nos trataran de forma diferente por ser sudafricanos. No hubo vigilancia extra, ni preguntas incómodas, solo una calidez natural y acogedora. Mientras subíamos en el ascensor hacia nuestras habitaciones, observé los rostros de mis estudiantes. La ansiedad que los había atenazado apenas unas horas antes se había disuelto, reemplazada por una chispa de curiosidad y emoción. Los niños que habían despegado de Ciudad del Cabo, temerosos de un país asiático desconocido, su geografía estaba un poco confundida, ahora estaban ansiosos por explorar esta sorprendente metrópoli sudamericana. La mañana siguiente, la verdadera experiencia santiaguina estaba a punto de comenzar, y con ella, una serie de revelaciones que sacudirían los cimientos de sus valores, su visión de la sociedad y, en última instancia, de sus propias vidas. A las 7 de la mañana del día siguiente, el desfase horario y el hambre comenzaron a hacer mella en un grupo de estudiantes madrugadores. Me encontré con un pequeño dilema. En Ciudad del Cabo, encontrar un restaurante abierto y decente a esa hora es una tarea casi imposible. Preocupada, bajé a la recepción. El conserje, un hombre de mediana edad con una sonrisa amable, escuchó mi problema y respondió con una naturalidad que me desarmó. Pero por supuesto, a 3 minutos caminando, en esa callecita, tienen un café que abre las 24 horas. Es muy popular entre los estudiantes de por acá. La existencia de un café de barrio abierto las 24 horas me pareció una maravilla de la civilización. En Sudáfrica, eso sería impensable fuera de una estación de servicio en la autopista. Acompañada por 8 estudiantes, me aventuré en las calles de Santiago. A las 7 de la mañana, la ciudad ya estaba despierta y en movimiento. Oficinistas con sus portafolios,
corredores aprovechando el aire fresco de la mañana, gente saliendo de las tiendas de conveniencia con un café en la mano. El amanecer en Ciudad del Cabo es un asunto silencioso y gradual. Santiago, en cambio, ya estaba a pleno rendimiento. Al abrir la puerta del café, nos recibió una oleada de aire cálido y el aroma delicioso del pan recién tostado y el café recién molido. Dentro, varias mesas ya estaban ocupadas, un hombre de mediana edad leía el periódico mientras desayunaba solo, una joven trabajaba en su tablet, y un grupo de lo que parecían trabajadores del turno de noche comían en un silencio cansado pero satisfecho. Cuando vimos la carta, los estudiantes soltaron un grito ahogado de sorpresa. Los precios eran ridículamente bajos. Un completo desayuno con huevos revueltos, pan tostado con palta y jugo natural costaba el equivalente a unos pocos rands sudafricanos. Un sándwich de primera calidad, menos aún. En Ciudad del Cabo, un desayuno de ese nivel costaría, como mínimo, el triple. El joven que nos atendió, al ver que éramos extranjeros, no mostró la más mínima sorpresa. Al contrario, con una sonrisa, nos explicó la carta en inglés, recomendando los platos más populares. El barros luco es un clásico, pero para el desayuno, el pan con palta es la ley, nos aconsejó. Incluso se tomó la molestia de detallar los ingredientes para un estudiante con alergias. La velocidad del servicio fue otra revelación. Menos de 7 minutos después de ordenar, todos los platos estaban sobre la mesa, tostadas con generosas porciones de palta cremosa, huevos revueltos esponjosos, sándwiches calientes y jugos de fruta fresca. Los chicos, acostumbrados a la comida occidental, miraban con curiosidad y expectación estos desayunos chilenos. El primer bocado fue una epifanía. James, uno de los chicos más corpulentos, devoró su porción de pan con palta y huevos. En Sudáfrica es imposible comer algo tan rico y tan fresco por este precio, declaró con la boca llena. Los que pidieron sándwiches estaban maravillados con la calidad del pan, una marraqueta crujiente por fuera y esponjosa por fuera, y la frescura de los ingredientes. El mesero, al ver nuestro entusiasmo, se rió. «Qué bueno que les gustó», dijo, y se alegró genuinamente de nuestro disfrute. Al momento de pagar, llegó la sorpresa final. 8 personas, completamente satisfechas, y la cuenta total no llegaba a los 15,000 pesos chilenos. El equivalente en rands era irrisorio. Por la misma comida en Ciudad del Cabo, habríamos pagado casi 2,000 rands. El mesero nos dio el vuelto exacto y nos despidió con un «vuelvan cuando quieran, po». La próxima tienen que probar las empanadas. Esa calidez, esa familiaridad en el servicio, es algo que rara vez se experimenta en los restaurantes de nuestro país. Al salir del café, los estudiantes no paraban de hablar. La comida es increíble, es barata y el servicio es excelente, resumió Leila. Voy a extrañar el pan con palta cuando volvamos a Sudáfrica, añadió otro. Yo me quedaría a vivir en Chile medio año solo por la comida, bromeó un tercero. Al salir a la avenida principal, ya estábamos en plena hora punta. El movimiento de gente era intenso, pero, para nuestra sorpresa, reinaba un orden perfecto. En los pasos de peatones, todo el mundo respetaba los semáforos. Peatones y ciclistas se movían en una coreografía armoniosa y tácita. La hora punta en Ciudad del Cabo es un caos de empujones y competencia. Lo que más nos impactó fue la mirada de los transeúntes. Al ver a nuestro grupo de jóvenes sudafricanos, nadie nos dedicó una mirada especial. Ni curiosidad, ni recelo, ni discriminación. Simplemente nos trataron como a cualquier otro grupo de personas, integrándonos de forma natural en el paisaje humano. De vuelta al hotel, nos maravillamos de la limpieza de la ciudad. Las calles estaban impecables. Vimos a equipos de limpieza trabajando desde primera hora de la mañana. Toda la ciudad parecía funcionar como un organismo gigantesco y bien coordinado. En Ciudad del Cabo, solo las zonas turísticas se mantienen limpias, los barrios residenciales suelen estar descuidados. Pero Santiago era diferente. Cuando llegamos al lobby del hotel, el resto de los estudiantes ya se había despertado. Al vernos llegar con sonrisas de oreja a oreja, nos preguntaron dónde habíamos estado. Cuando les contamos nuestra odisea gastronómica matutina, todos nos miraron con envidia. La próxima vez nos tienen que llevar,
exclamaron al unísono. Así comenzó nuestra primera mañana en Chile. En apenas unas horas, las expresiones de los estudiantes habían cambiado por completo. Los rostros preocupados habían desaparecido, reemplazados por una alegría y una curiosidad contagiosas. En ese momento, aún no podíamos ni imaginar cómo las experiencias que estaban por venir iban a transformar sus valores para siempre. A las 10 de la mañana, comenzamos nuestra exploración oficial de Santiago. El primer destino fue la estación de Metro Baquedano. Quería que experimentaran de primera mano el sistema de transporte público de Chile, un pilar de la vida cotidiana de la ciudad. Desde el momento en que entramos en la boca del metro, las caras de los estudiantes reflejaban un asombro creciente. Junto a las escaleras tradicionales, había escaleras mecánicas en perfecto estado de funcionamiento, evitándonos cargar con nuestras mochilas. Además, por todas partes había ascensores, una prueba de un diseño universal pensado para todos. El metro de Ciudad del Cabo tiene una reputación de ser viejo, oscuro y a veces peligroso. El metro de Santiago, en cambio, era un mundo de modernidad y luz. Estaba impecablemente limpio, bien iluminado y con un ambiente de seguridad palpable. Mientras descendíamos hacia el andén, nos quedamos impresionados por la pulcritud de la estación. Los suelos y las paredes estaban perfectamente mantenidos, sin un solo grafiti ni rastro de vandalismo. La señalización era clara y omnipresente, en español e inglés, lo que facilitaba enormemente la orientación para los extranjeros. Al llegar al andén en plena hora punta, la cantidad de gente era considerable. Sin embargo, incluso en medio de la multitud, existía un orden asombroso. Todos, de forma natural, formaban dos filas a los lados de las futuras puertas del tren, siguiendo las líneas pintadas en el suelo. Esta disciplina social espontánea era algo que jamás habíamos visto en Sudáfrica. En Ciudad del Cabo, la gente se empuja y compite por subir primero, es la ley de la selva, comentó el director Sinclair, en voz baja. Cuando el tren llegó, presenciamos una escena aún más sorprendente. Al abrirse las puertas, la gente en el andén se apartó hacia los lados, creando un pasillo para que los pasajeros pudieran bajar sin obstáculos. Solo cuando la última persona había descendido, la gente comenzó a subir de forma ordenada. Nadie daba órdenes, no había guardias dirigiendo el flujo, era una norma de cortesía cívica, un acuerdo social no escrito que todos respetaban. ¿Quién les enseña a hacer eso?, me preguntó Leila, con genuina curiosidad. Nadie, le respondí. Es parte de la cultura que se aprende desde niño. Su rostro reflejaba una profunda admiración. Dentro del vagón, la calidad del interior nos sorprendió de nuevo. Los asientos eran cómodos, y los pasamanos estaban colocados a diferentes alturas, pensados tanto para personas altas como bajas. Pero lo que más nos impactó fue la limpieza. No había ni un solo papel en el suelo, ni una mancha en los asientos. Todo estaba en un estado de conservación impecable. Mientras estaba sentado, observando a mi alrededor, fui testigo de la escena más conmovedora. En la siguiente estación, subió un anciano apoyado en un bastón. En una fracción de segundo, varias personas se levantaron simultáneamente para ofrecerle el asiento. El anciano agradeció con un gesto y se sentó. Al ver esta escena, los ojos de James, un joven de 17 años, se llenaron de lágrimas. Esa amabilidad natural, tan espontánea, es muy difícil de ver en Sudáfrica, me susurró. El ambiente dentro del vagón también era notable. A pesar de estar lleno, reinaba un silencio respetuoso. Nadie hablaba por teléfono a gritos ni escuchaba música a todo volumen. La mayoría de la gente leía en sus móviles o en libros de papel, pasando el tiempo en calma. Lo que particularmente me dejó perpleja fue ver a varios jóvenes, de apariencia de estudiantes de secundaria, estudiando en el metro. Tenían sus libros de texto abiertos, repasando apuntes con una concentración admirable. En Ciudad del Cabo, es extremadamente raro ver a un estudiante aprovechando el tiempo en el transporte público para estudiar. «Qué aplicados son esos chicos», comentó Leila. En Sudáfrica, en cuanto salimos de la escuela, nos olvidamos de los estudios. Aquí parece diferente. Al llegar a la estación de transbordo, nos sorprendimos una vez más. A pesar de ser un nudo complejo donde confluían varias líneas,
La señalización era tan clara que no tuvimos ninguna posibilidad de perdernos. Los mapas de líneas codificados por colores, las indicaciones detalladas para cada salida y la información sobre los puntos de interés cercanos estaban diseñados para ser intuitivos. Al llegar a la estación Tobalaba y subir a la superficie, nos encontramos en el corazón del distrito financiero, conocido como Sanatán. El contraste fue abrumador. El imponente rascacielos Costanera Center se alzaba hacia el cielo, rodeado de modernos edificios de cristal y un bullicio de ejecutivos y compradores. Los estudiantes se quedaron boquiabiertos. Sin embargo, incluso en este aparente caos, había un orden subyacente. El flujo de personas era fluido, nadie chocaba con nadie, y cada uno se movía con eficiencia hacia su destino. Esto es el carácter de Chile, no, reflexionó el director Sinclair. Una armonía dentro de la diversidad, un equilibrio perfecto entre la libertad individual y el orden colectivo. Caminando por el barrio, los estudiantes no dejaban de hacer descubrimientos. La limpieza de las calles, la variedad de tiendas, y sobre todo, la amabilidad de la gente. Cuando nos perdimos buscando una dirección, un transeúnte se detuvo y, en un inglés esforzado pero claro, nos indicó el camino. Entramos en una gran librería y los estudiantes quedaron en shock. Era un espacio enorme de varios pisos, con una cantidad abrumadora de libros perfectamente ordenados. A pesar de ser un día de semana, estaba llena de gente leyendo. A los sudafricanos también nos gusta leer, pero no a este nivel, dijo Leila. Es increíble el hambre de conocimiento que parece tener la gente aquí. Mientras descansábamos en una cafetería, los estudiantes discutían las experiencias del día. Desde pequeños nos han enseñado que Sudáfrica es una nación desarrollada, pero al ver Chile, me doy cuenta de que tenemos mucho que aprender, dijo Sara, de 18 años. James añadió, los estudiantes chilenos estudian hasta en el metro. Nosotros, en cuanto suena la campana, nos desconectamos. Por la tarde, nos dirigimos al barrio Bellavista. Quería que vieran el centro de la cultura juvenil y bohemia. Los estudiantes quedaron fascinados por la atmósfera vibrante, los murales coloridos y los teatros. Sin embargo, aquí también, el orden se mantenía. Pero la imagen más impactante llegó por la noche. Pasadas las 9, vimos a muchas estudiantes de secundaria, vestidas con sus uniformes, regresando a casa solas con total seguridad. Algunas comprando algo en una tienda de conveniencia, otras saliendo de academias de estudio. En Sudáfrica, la idea de que una adolescente salga sola de noche es aterradora. En Chile, era una escena cotidiana. Es increíble, me dijo Leila. Que chicas de nuestra edad caminen solas a las 10 de la noche es absolutamente impensable en Sudáfrica. Entramos en una de esas tiendas de conveniencia y nos encontramos con otro descubrimiento. La persona que atendía el turno de noche era una joven de unos 20 años. No mostraba ni el más mínimo signo de miedo o ansiedad. Los estudiantes se sorprendieron de que trabajara sola a esas horas. En Sudáfrica, es muy raro que una mujer trabaje sola en un turno de noche, comentó el director Sinclair. Este nivel de seguridad social es algo que ni siquiera en las zonas más ricas de Ciudad del Cabo hemos podido alcanzar. A la mañana siguiente, ocurrió un imprevisto. Sara, una de las estudiantes, se sintió mal de repente y se desmayó. Probablemente fue el cúmulo de estrés del viaje inesperado y el cansancio. El pánico se apoderó de nosotros. ¿Cómo reaccionar ante una emergencia médica en un país extranjero? Inmediatamente, marqué el número de emergencias, el 131. Para mi asombro, el operador me respondió en un inglés claro y tranquilo. Me pidió la ubicación exacta y me aseguró que enviaría una ambulancia de inmediato. Menos de 7 minutos después, la ambulancia del SAMU estaba en la puerta de nuestro hotel. Incluso en las congestionadas calles de Santiago, esta velocidad de respuesta me pareció extraordinaria en comparación con el sistema de emergencias de Sudáfrica. La profesionalidad de los paramédicos fue admirable. En cuanto llegaron, evaluaron rápidamente la situación de Sara y comenzaron a aplicar los primeros auxilios adecuados. Teniendo en cuenta que era una joven, fueron extremadamente cuidadosos y respetuosos en su trato, mientras realizaban las maniobras necesarias con precisión. Uno de los paramédicos nos explicó la situación en un inglés sencillo,
tranquilizándonos. No se preocupen, parece un golpe de calor leve, pero por precaución, la llevaremos al hospital para un chequeo completo. El interior de la ambulancia estaba equipado con tecnología de última generación. Durante el trayecto, monitorizaron constantemente sus signos vitales, y el vehículo estaba preparado para cualquier eventualidad. Ya habían contactado con el hospital, por lo que a nuestra llegada, todo estaría listo para recibirla. Al llegar al Hospital del Salvador, un hospital público, comenzó una nueva serie de sorpresas. La sala de urgencias, aunque concurrida, estaba perfectamente organizada. Las áreas estaban claramente delimitadas y el flujo de pacientes era eficiente. La atención en la recepción fue impresionante. Había una ventanilla específica para pacientes extranjeros, y el personal nos atendió en un inglés fluido. Nos explicaron detalladamente los procedimientos relacionados con nuestro seguro médico sudafricano. Este sistema de apoyo a extranjeros es algo rarísimo incluso en los hospitales privados de Ciudad del Cabo. Durante la espera, una enfermera venía periódicamente a comprobar el estado de Sara y a informarnos sobre los siguientes pasos, mostrando una empatía que nos reconfortó enormemente. Cuando comenzó la consulta, la profesionalidad de los médicos nos dejó sin palabras. Teniendo en cuenta el estado psicológico de una paciente joven en un país extranjero, escucharon sus síntomas con paciencia y le explicaron cada procedimiento. Las pruebas fueron increíblemente rápidas. Los resultados del análisis de sangre estuvieron listos en menos de 40 minutos. El diagnóstico fue, afortunadamente, leve, agotamiento por el viaje y una ligera deshidratación. Con hidratación y descanso, se recuperaría por completo. Sin embargo, el médico recomendó mantenerla en observación durante un par de horas por precaución. Al ir a la farmacia a buscar la medicación prescrita, vivimos otra experiencia conmovedora. El farmacéutico, considerando la edad de la paciente, le explicó detalladamente cómo tomar cada medicamento, los posibles efectos secundarios e incluso imprimió las instrucciones en inglés. El último shock llegó al pagar la cuenta. El coste total, incluyendo la consulta de urgencia, los análisis y los medicamentos, era aproximadamente un tercio de lo que habría costado en Sudáfrica. Y no se nos cobró ninguna tarifa adicional por ser pacientes extranjeros. Al salir del hospital, el director Sinclair me dijo, siempre he creído que el sistema médico de Sudáfrica era bueno, pero el servicio de salud de Chile, en su conjunto, es excepcional. Especialmente la atención a los extranjeros y la eficiencia del sistema. Tenemos mucho que aprender. A través de esta experiencia médica, la percepción de los estudiantes sobre Chile se profundizó aún más. Se dieron cuenta de que la excelencia del país no residía solo en su tecnología o infraestructura, sino en el cuidado humano que impregnaba cada rincón de su sociedad. Con Sara ya recuperada, dedicamos el resto de nuestro tiempo a explorar. Nuestro primer destino fue la zona del Costanera Center. Caminando por las modernas calles de Providencia, los estudiantes observaron la cultura contemporánea de Chile. Todo el mundo es tan educado, comentó James. Se dio cuenta de que, a pesar del ajetreo, la gente se detenía amablemente para ayudarnos a tomar fotos de grupo. Para el almuerzo, fuimos a una fuente de soda tradicional para probar las famosas empanadas chilenas. Al ver a los cocineros prepararlas a mano con una destreza increíble, los estudiantes quedaron fascinados. Esta es la verdadera comida chilena, dijo Leila. No tiene nada que ver con la comida latina que comemos en Sudáfrica. Quedaron impresionados por la técnica y la concentración de los cocineros, podían sentir el orgullo que ponían en cada empanada. Este es el espíritu artesanal de Chile, concluyó el director. Por la tarde, tomamos un autobús hacia Valparaíso. La experiencia del viaje por carretera también fue nueva. A pesar de la velocidad, el viaje fue cómodo y silencioso. Al llegar a Valparaíso, la atmósfera de la ciudad portuaria nos envolvió. Visitamos el Cerro Alegre y el Cerro Concepción, subiendo en sus históricos ascensores. Los estudiantes se maravillaron de la cultura vibrante y el arte callejero que cubría cada muro. Es increíble cómo la tecnología moderna de Santiago y la cultura tradicional de Valparaíso coexisten de forma tan natural, reflexionó Leila. Caminamos por las calles laberínticas de la ciudad antigua, visitando talleres de artesanía local. Al ver a los artesanos trabajando,
los estudiantes sintieron la profundidad de la cultura chilena. En Sudáfrica, es raro que las generaciones jóvenes hereden estas habilidades tradicionales, comentó el director. Por la noche, volvimos a un mirador para disfrutar de la vista nocturna. Contemplar las luces del puerto y de los cerros dejó a los estudiantes sin palabras. Es increíble que una ciudad con tanta historia pueda conservarse tan hermosamente, dijo James. La mañana de nuestro último día, los estudiantes se levantaron temprano para una última exploración. Visitaron la Sebastiana, una de las casas del poeta Pablo Neruda. Caminando por sus excéntricas habitaciones, se conmovieron por la armonía entre la naturaleza, la arquitectura y la poesía. Este es el equilibrio ideal entre la conservación del patrimonio y el desarrollo turístico, dijeron. El almuerzo fue una experiencia culinaria refinada en un pequeño restaurante con vistas al mar. Los estudiantes se sorprendieron de la alta calidad de los platos, presentados como obras de arte. Este es un equilibrio entre calidad y estética que sería inimaginable en Sudáfrica, afirmó el director. A las 3 de la tarde, llegó el momento de regresar al aeropuerto de Santiago. En el autobús de vuelta, los estudiantes reflexionaban sobre sus 48 horas en Chile. Nuestros valores han cambiado por completo, dijo James. Leila añadió, siempre creímos que Sudáfrica era un país desarrollado, pero al ver Chile, nos damos cuenta de que tenemos mucho que aprender. Al llegar al aeropuerto, la sensación de admiración continuó. Durante los trámites de salida, el personal fue tan amable y eficiente como a nuestra llegada. Un servicio perfecto de principio a fin, dijo Sara. Mientras esperaban en la puerta de embarque, los estudiantes revisaban las fotos que habían tomado. Tengo que mostrarle esto a mi familia. Tengo que contarles la historia de Chile, dijo Leila. James añadió, en el futuro, me gustaría venir a estudiar a Chile. Cuando el avión despegó y vieron cómo el paisaje chileno se alejaba, varios estudiantes tenían lágrimas en los ojos. Alguien susurró, adiós, Chile. Definitivamente, volveré. Yo también, a través de esas 48 horas, redescubrí la excelencia de un país. Incluso comparándolo con mis 20 años de experiencia en Sudáfrica, el sistema social y la riqueza humana de Chile eran excepcionales. Al llegar a Ciudad del Cabo, los estudiantes inmediatamente comenzaron a contar sus experiencias a sus familias y amigos. Los padres que los esperaban en el aeropuerto se sorprendieron del entusiasmo de sus hijos. Papá, de verdad es un país increíble, le dijo Leila a su padre. Es completamente diferente a todo lo que nos han enseñado, afirmó James. En las 2 semanas siguientes, se produjo un cambio inmenso. Las fotos y vídeos de Chile que los estudiantes publicaron en las redes sociales se hicieron virales entre los jóvenes sudafricanos. En particular, un vídeo de los estudiantes chilenos estudiando en el metro superó las 150,000 visualizaciones. Los comentarios se llenaron de reflexiones. ¿Es la educación sudafricana realmente la mejor del mundo? Deberíamos aprender de la actitud de los estudiantes chilenos. La repercusión en el ámbito educativo fue enorme. El director Sinclair presentó un informe sobre el sistema chileno en el Consejo de Educación, lo que generó un gran interés. Chile comenzó a ser visto como un modelo de sociedad que equilibra la eficiencia con la humanidad. Los medios de comunicación sudafricanos también se hicieron eco. El Cape Town Herald publicó un reportaje especial titulado La riqueza humana de Chile, descubierta por estudiantes sudafricanos, que tuvo un impacto masivo. Entre los padres también se produjo un cambio. El número de estudiantes que querían ir a Chile a estudiar aumentó drásticamente. Las inscripciones en los cursos de español se multiplicaron por 7. 4 meses después, sucedió algo asombroso. 15 de los 25 estudiantes planificaron un viaje a Chile con sus familias para volver a visitar el país. Leila convenció a sus padres y participó en un curso de español de 3 semanas durante las vacaciones de verano. James comenzó a considerar seriamente la posibilidad de ir a la universidad en Chile. Las universidades de Sudáfrica son buenas, les dijo a sus padres, pero quiero recibir una verdadera educación del corazón en Chile. El director Sinclair también cambió. Propuso al Ministerio de Educación de Sudáfrica un estudio formal del sistema educativo chileno y organizó el envío de una delegación oficial. Tenemos demasiado que aprender, dijo. Un año después,
recibí otra noticia sorprendente. El St. Andrews College decidió establecer un acuerdo de hermanamiento con un colegio privado en Viña del Mar. Planean realizar intercambios estudiantiles anuales. Como primera fase de este programa, 20 estudiantes, incluyendo a Leila y James, estudiarán en Chile durante 4 meses. Esas 48 horas cambiaron mi vida, me dijo Leila. Ahora, en Sudáfrica, está surgiendo una especie de fiebre por Chile. Muchas escuelas están introduciendo métodos educativos inspirados en el modelo chileno, con un énfasis especial en la educación cívica y emocional. Yo misma doy conferencias regularmente en instituciones educativas sudafricanas sobre el sistema social chileno. Explico que la armonía entre tecnología y humanidad, la coexistencia de eficiencia y cuidado, y la fusión del crecimiento personal con el desarrollo social son las características distintivas de la sociedad chilena. Aquel aterrizaje de emergencia, un accidente causado por unas inundaciones en Nueva Zelanda, trajo consigo un cambio monumental en el intercambio educativo entre nuestros dos países. Ahora, cada mes, delegaciones educativas de Sudáfrica visitan Chile, y todos regresan con la misma sensación de asombro. Pero lo más impresionante es el cambio a largo plazo en los estudiantes que participaron en aquel viaje. Su actitud hacia el estudio cambió radicalmente. El tiempo que dedican al aprendizaje autónomo ha aumentado, y su consideración por los demás se ha profundizado. Leila está estudiando relaciones internacionales en una universidad chilena. Dice que espera utilizar la riqueza espiritual que aprendió en Chile para ser un puente entre ambos países. James está estudiando cultura chilena en una universidad sudafricana, con el objetivo de trabajar en Chile en el futuro. Quiere crear un nuevo modelo que fusione la educación del corazón de Chile con la diversidad de Sudáfrica. El director Sinclair ahora lidera el programa de estudio de Chile en el Ministerio de Educación de Sudáfrica. En educación, tenemos innumerables cosas que aprender de Chile, afirma. Yo misma, a través de esta experiencia, he revalorizado el sistema social chileno. Comparándolo con mis 20 años de trabajo, siento profundamente que la sociedad chilena posee un elemento especial, una educación del alma. Ahora actúo como coordinadora del intercambio educativo entre ambos países, y cada año llevo a cientos de estudiantes sudafricanos a Chile. Todos regresan con la misma emoción. Es especialmente impresionante cómo la experiencia en Chile cambia drásticamente los objetivos de vida de los estudiantes. Ya no persiguen solo el éxito personal, sino que comienzan a pensar en su contribución a la sociedad en su conjunto. Aunque aquel aterrizaje de emergencia fue un evento inesperado, cambió la vida de 25 jóvenes brillantes e incluso tuvo un impacto masivo en el intercambio educativo entre dos naciones. Todavía hoy, cuando espero un avión en un aeropuerto, recuerdo aquel día. Recuerdo las caras llenas de ansiedad de mis estudiantes al principio, y sus sonrisas radiantes, llenas de esperanza y emoción, 48 horas después. La verdadera fuerza de Chile no reside solo en su tecnología de punta o en sus sistemas eficientes. Reside en la calidez de su gente, en el cuidado mutuo, en la cultura de armonía que impregna toda la sociedad. Espero que en el futuro, muchos más jóvenes sudafricanos puedan experimentar el verdadero rostro de Chile, y que estas experiencias enriquezcan sus vidas y profundicen la amistad entre nuestros países. Esta historia, que comenzó por un accidente, se ha convertido hoy en un puente gigantesco que une a dos naciones. En Chile, aprendí que la educación no es solo transmitir conocimientos, sino, sobre todo, cultivar el corazón.